Aquella noche en Barcelona. Cuando abrí la puerta del apartamento y los vi juntos en nuestra cama. No grité. No lloré. Solo me quedé allí. En el umbral. Observando cómo el mundo que había construido durante 8 años se desmoronaba en segundos. Elena. Mi mujer. La que juraba amor eterno delante de familia y amigos. Jadeaba bajo el cuerpo de Marcos. Mi socio en la agencia de publicidad. El hombre en quien confiaba mis ideas. Mis clientes. Mi futuro. Javier. No es lo que parece. Dijo ella después. Con la voz temblorosa. Cubriéndose con la sábana como si eso pudiera borrar la imagen grabada en mi retina. Marcos ni siquiera intentó excusarse, se vistió en silencio. Me miró con una media sonrisa de superioridad y salió diciendo, lo siento. Amigo. Estas cosas pasan. Estas cosas pasan. Como si traicionar a tu pareja y a tu mejor amigo fuera un resbalón menor. Un error de cálculo en una vida adulta. Como si el dolor que sentí en el pecho no fuera real. Como si no me hubiera dejado sin aire. Sin suelo bajo los pies. Salí a la calle esa madrugada. Caminando por el Passeig de Gracia bajo la lluvia fina de otoño. Barcelona seguía igual, turistas. Luces. El bullicio de siempre. Pero yo ya no era el mismo. El Javier que confiaba. Que planeaba hijos. Que soñaba con comprar una casa en el Emporda. Había muerto allí. En esa cama manchada. Lo que quedaba era algo más frío. Más calculador. Alguien que empezaba a entender que la gente como ellos no paga por sus actos si nadie les obliga. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Elena lloraba. Pedía perdón. Juraba que había sido un error. Que Marcos la había manipulado. Fue solo sexo. Javier. Te quiero a ti. Pero yo sabía que no era solo sexo. Era la humillación de saber que mientras yo trabajaba hasta las tantas para sacar adelante la agencia, ellos se reían de mí a mis espaldas. Marcos me había robado clientes sutilmente. Había copiado mis campañas. Y ahora esto. La traición completa. Me mudé a un apartamento pequeño en Gracia. No discutí la separación, firmé lo que hizo falta. Ella se quedó con el piso. Con parte del dinero. Yo no peleé por nada. ¿Para qué? El dinero se recupera. La dignidad. No tanto. Pero en las noches. Solo. Fumando en el balcón mirando las luces de la ciudad. Empecé a pensar. No en el suicidio. No en la violencia. Eso sería demasiado fácil para ellos. Pensaba en cómo hacerles pagar de verdad. Sin ruido. Sin que pudieran defenderse. Usando las mismas reglas que ellos habían roto, la confianza. La apariencia. La sociedad que valora la imagen por encima de todo. Imaginaba sus caras cuando todo se derrumbara. Lentamente. Porque la venganza rápida es para los débiles. La verdadera es paciente. Los meses siguientes los pasé observándolos. Desde lejos. No los acosaba, eso sería burdo. Usaba las redes. Los contactos comunes. Las cenas de empresa que aún compartíamos porque la agencia era de ambos. Elena intentó volver conmigo al principio. Mensajes. Llamadas. Podemos superarlo. Javier. Terapia de pareja. Yo respondía cortés. Distante. Necesito tiempo. Pero en realidad. Estaba recopilando información. Descubrí que su aventura no era nueva, llevaba un año. Un año en el que yo pagaba las vacaciones. Las reformas del piso.
mientras ellos se veían en hoteles de las afueras. Marcos, por su parte, actuaba como si nada. En las reuniones, me palmeaba la espalda, ánimo. Socio. La vida sigue. Él había ganado, la mujer. Parte del negocio. La sensación de superioridad. Era listo. Calculador. Sabía que yo no armaría escándalo porque dañaría la agencia. Y tenía razón. Pero yo también era listo. Empecé a documentar todo. Emails robados. Facturas de hoteles pagadas con la tarjeta de la empresa. Pequeños desvíos de fondos que Marcos hacía para sus gastos personales. Nada grave al principio. Pero suficiente para acumular. En el fondo, dudaba. Algunas noches me preguntaba si valía la pena. Si no era mejor olvidar. Rehacer la vida. Conocí a una mujer en un bar de l'Eixample. Laura. Arquitecta. Divorciada. Hablamos horas. Me besó. Por un momento. Sentí que podía dejarlo atrás. Pero al día siguiente. Vi una foto de Elena y Marcos en Instagram. Sonrientes en una playa de Formentera. Pagada con mi esfuerzo. La rabia volvió. Más fría que antes. Entendí que el silencio no salva a nadie. Que si no actuaba, ellos seguirían adelante. Felices. Mientras yo cargaba el peso. Empecé pequeño. Una denuncia anónima a Hacienda sobre irregularidades en la agencia. Nada que señalara directamente a Marcos. Pero suficiente para que viniera una inspección. Él se puso nervioso, lo vi en sus ojos durante la siguiente reunión. Joder. Javier. ¿Tú sabes algo de esto? Yo negué. Preocupado. Tranquilo. Socio. Seguro que es un error. Elena me llamó esa semana. Marcos está estresado. Dice que alguien nos quiere joder. Yo la consolé, paranoias suyas. Pero por dentro. Sentía el primer gusto de la venganza. No era euforia, era algo más oscuro. Una satisfacción fría. Como beber agua helada en pleno desierto. La inspección de Hacienda encontró irregularidades. No graves. Pero suficientes para una multa y una investigación más profunda. Marcos tuvo que poner dinero de su bolsillo. Empezó a beber más. A cometer errores en el trabajo. Yo. Mientras. Me mantenía impecable. Nuevos clientes. Campañas premiadas. La agencia crecía gracias a mí. Él lo notaba, su arrogancia se resquebrajaba. Elena quedó embarazada. De Marcos. Claro. Me lo contó en una café del Born. Con lágrimas. No quería que te enteraras así. Yo fingí sorpresa. Dolor. Felicidades. Pero dentro. Calculaba. El embarazo los ataba más. Pero también los vulneraba. Marcos no quería hijos tan pronto, tenía planes de expansión. De mudarse a Madrid. Elena sí. Discusiones que llegaban a oídos comunes. Manipulé sutilmente. Un amigo común. Al que conté por casualidad los desvíos de fondos de Marcos. Rumores que corrían. Clientes que dudaban de su profesionalidad. Una noche. Marcos me confrontó en el parking de la agencia. Sé que eres tú. Cabrón. La denuncia. Los rumores. Yo lo miré calmado. Estás paranoico. Si tienes pruebas. Ve a la policía. No las tenía. Porque yo era cuidadoso.
Pero el precio empezaba a pagarse en mí. Dormía poco. Soñaba con ellos. Con la traición. Laura me dejó, estás ausente. Javier. Como si llevaras un peso que no compartes. Tenía razón. La venganza me consumía. Me hacía más eficiente. Más frío. Pero también más solo. Me preguntaba si al final el destruido sería yo. Aún así. Continué. El siguiente paso, hacer que Elena dudara de él. Sembré la duda en Elena. Mensajes anónimos desde un número prepago, fotos antiguas de Marcos con otras mujeres. Capturas de conversaciones ambiguas. Nada inventado, todo real. De antes. Ella empezó a cuestionarlo. Discusiones fuertes. Marcos negaba. Pero el estrés de Hacienda. Los rumores. Lo hacían explotar. La agencia sufrió. Perdimos un gran cliente porque Marcos metió la pata en una presentación. ¿Borracho? Yo propuse comprar su parte. Para salvar el negocio. Él aceptó. A precio bajo. Pensaba que se libraba. Pero yo había preparado más. Documentos que mostraban cómo había usado fondos de la empresa para su aventura. Suficiente para una demanda. Elena abortó. Estrés. Dijo el médico. Ella culpó a Marcos. Se separaron temporalmente. Marcos vino a mí. Desesperado. Ayúdame. Javier. Somos amigos. Yo sonreí por primera vez en meses. Lo fuimos. Presenté la demanda. Él perdió todo, la agencia. Reputación. Ahorros para pagar abogados. Elena volvió a mí. Rod. Me equivoqué. Volvamos. La miré. Demasiado tarde. Marcos se hundió. Deuda. Depresión. Intentó demandarme por calumnias. Pero no tenía pruebas. Mis documentos eran sólidos. Elena se mudó con su madre en Valencia. Me escribió cartas pidiendo perdón. No respondí. Yo gané, la agencia era mía. Crecí. Dinero. Éxito. Pero las noches eran peores. Veía sus caras en sueños. Me preguntaba si había justicia o solo crueldad. Conocía a alguien nuevo. Pero no sentía nada. La venganza me había vaciado. Marcos se suicidó. Una nota, no aguanté más. Elena me llamó histérica. Es por ti. Asesino. Colgué. Ahora vivo en el mismo apartamento de Gracia. La agencia vale millones. Viajo. Compro lo que quiero. Pero miro por la ventana y veo su ausencia. Marcos muerto. Elena destruida. Gané todo. Perdí lo que quedaba de mí. ¿Valió la pena? ¿Soy mejor que ellos? No lo sé. Y eso es lo peor.